tiene parásitos. Pase, maestro. Entonces, vamos a ver estos temas. Obtención de la muestra, cómo se considera y envía y transporta, ya, los diferentes métodos de concentración, ya, y otros métodos, ya, acorde a dónde o en qué tejido se encuentra, ¿de acuerdo? Pase, doctor. Generalmente, pues, los parásitos, ya, principalmente, ya van a estar a nivel gastrointestinal. Si es a nivel gastrointestinal, ¿cuál crees tú que va a ser la muestra? ¿No? Van a ser las heces, principalmente. Pero hay parásitos que se van a encontrar, por ejemplo, a nivel de sangre, van a ser sanguíneos, es por eso que también las muestras de sangre son importantes. ¿Ya? En secreciones también. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, en sangre, ¿has escuchado de la malaria, sí o no? ¿Ya? Hay zonas endémicas en el Perú de malaria, Loreto, por ejemplo. ¿Ok? En sangre vas a encontrar estadios de plasmodium. O por ejemplo en secreciones, secreción vaginal por presencia de Trichomonas vaginalis, ¿ya? Secreciones uretrales en el varón. O también hay parásitos que tienen sus estadios en tejido, ¿ya? Como por ejemplo a nivel de músculo, cisticerco, ¿ya? O también por ejemplo, trichinela, por ejemplo también, ¿ya? O por ejemplo también en la famosa UTA, la leishmaniasis, ¿ya? Que tiene la animación cutánea, por ejemplo, tiene a nivel de piel, tiene su manifestación. Entonces, también se puede sacar esas famosas biopsias de tejido para poder estudiar. ¿Ya? Específicamente, doctor, pase por favor hablando, ya que la gran mayoría ya son intestinales, ¿ya? Sea cual sea, digamos, el parásito, tú, como profesional médico, tienes que emitir un diagnóstico presuntivo, tienes que sospechar de qué parásito está produciendo. Si acá tienes tu parásito, entonces tú ya debes saber cuál va a ser tu tipo de muestra. ¿Ya? Tu tipo de muestra. Y tú tienes que saber si la muestra que estás mandando va a llegar al centro de procesamiento en menos de 24 horas o más de 24 horas. Si es menos de 24 horas, excelente. Ya lo puedes guardar a temperatura ambiente, excepto obviamente los tejidos, las biopsias, así como también el suelo. Lo demás, temperatura ambiental, no hay problema, porque sabes que va a demorar menos de 24 horas en que llegue al laboratorio para su procesamiento. Pero si sabes que estás unas horas alejadas del laboratorio, sabes que el tiempo en que llegue va a ser mayor a 24 horas, ¿ya? Entonces ahí ya tienes que utilizar fijadores, ¿ok? Para que la muestra no se deteriore, como el formol, por ejemplo, que es el más utilizado, ¿ya? Es mucho más barato también, ¿de acuerdo? Pero hay otros fijadores que obviamente después van a permitir que se mantenga y soporte más de 24 horas la muestra que vas a enviar y para que sea procesada, ¿de acuerdo? Pase, doctor. Y es por eso que en el caso de los parásitos intestinales donde se va a utilizar las heces, pase, doctor, como muestra, ¿ya? Si tú tienes la S, ¿qué es lo que tienes que buscar? Concentrar la mayor cantidad de muestra parasitaria. Eso se logra a través de los métodos de concentración. Y hay dos métodos de concentración: el método de flotación y el método de sedimentación. Y un tercero que es un mixto. Primero se hace flotación y luego sedimentación. ¿Qué entiendes tú por flotación? A ver, flotación. Está flotando, dicen. A ver, ¿qué entiendes por flotación? En la superficie de un líquido, en la superficie, ya quedan, pues, o se va a acumular, digamos, se va a concentrar, en este caso, los estadios parasitarios. ¿Qué generalmente? Huevos livianos, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿qué entiendes tú por sedimentación? Se tiene que formar un sedimento, ¿sí o no? ¿Ya? Es decir, se reúne o se acumula, digamos, en la porción final, digamos, del recipiente, en el fondo, para que lo entiendan. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo logras hacer un sedimento? ¿Qué tienes que hacer para que se forme un sedimento generalmente? Claro, tienes que usar la centrífuga, pues. ¿Ya? Entonces, con el centrifugado, lo que caracteriza, digamos, a la sedimentación es que se hace centrifugado. ¿Para qué? Para que en ese sedimento quede concentrado, pues, los estadios, la muestra parasitaria. ¿De acuerdo? Pero hay varios factores que influyen en la elección, porque tú eres el que va a mandar. Quiero flotación de Willis,
quiero Catocax, tú eres el que va a determinar eso. Pero que de qué depende, digamos, el método que utilices. Eso depende primero que nada de las facilidades que te brinde el laboratorio. Si el laboratorio con el cual vas a trabajar no tiene centrífuga, por ejemplo, por la pura vas a mandar por sedimentación. Tiene que ser por flotación. Si el laboratorio tiene su centrífuga, puedes hacerlo por sedimentación. Y si tiene todos los equipos, puedes hacerlo mixto también. ¿Ya? Es por eso que tú tienes que saber las facilidades que te vende el laboratorio, ¿ya? Y sobre todo la capacidad, la experticia que tiene el personal que va a procesar tu muestra. Es por eso que no vayas a pensar de que tú envíes el papel y no. Tienes que conocer, ¿ya?, al personal que va a procesar. Y tienes que saber sobre todo cuál es el método que se va a utilizar. Por eso tienes que conocer el paciente. ¿De acuerdo? Influye también la procedencia de la muestra. Claro que sí. Recuerda de que tú vas a trabajar en la trama ecográfica y tienes que saber, porque está ligado con esto, con el conocimiento de la prevalencia de los parásitos en esa determinada ecográfica. ¿Ok? Y obviamente tienes que saber las características de la especie parasitaria, pues, que obviamente pues, está sospechando que está produciendo el cuadro. ¿Ok? De esa manera usted ya con razón va a mandar la técnica que necesitas tú para procesar. ¿Listo? Lo que comúnmente se llama análisis clínico, le dicen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tú eres el médico y tú eres el que va a determinar. Pero para determinar qué método necesitas tú, tienes que saber todo esto. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Pase, doctor. Por ejemplo, por sedimentación. Vamos a ver este videito para que veas cómo es sedimentación. ¿Ya? Retroceda el video. Con el tubo en un contenedor. Listo, a ver. Para que veas cómo es sedimentación. Sedimentación que hemos dicho, tiene que ver centrífugo, claro, sedimento por centrifugación. Estas técnicas tienen como objetivo aumentar la sensibilidad del estudio parasitológico, dado que con frecuencia las muestras fecales contienen escaso número de quistes o huevos de parásitos. Para la preparación de la muestra para la concentración de heces, necesitaremos varillas o palillos de madera, tubos de boca ancha, portaobjetos, como objetos, etiquetas, rotulador o material que permita etiquetar las muestras, pipeta Pasteur, formalina al 10%, acetato de etilo, tubos de centrífuga de 10 o 15 mililitros, centrífuga, filtro o colador de café de diámetro de poro de 425. Identificar los tubos y portaobjetos con el número de identificación de cada una de las muestras que se vaya a examinar. En un tubo de boca ancha mezclar 7 mililitros de formalina al 10% o bien sodio en acetato formalina con 1 gramo de heces aproximadamente. Siempre antes del procesamiento, lo primero que tiene que hacer es homogeneizar la muestra y se filtra, ¿ya? Tirar las varillas en el recipiente o contenedor. Ese filtrado es el que vamos sobre el cual se va a hacer el proceso. Dejar reposar 15 minutos la muestra. Colar la muestra utilizando un colador y verter el filtrado en un tubo limpio. Lavar cuidadosamente el colador para evitar contaminación cruzada entre las muestras. Añadir 3 mililitros de acetato de etilo o en su defecto éter y mezclar bien durante 15 segundos. Transferir a una centrífuga. Mover esa centrífuga, ¿no? La centrífuga debe estar equilibrada. Para ello deberá tener el mismo número de tubos enfrentados con la misma cantidad cada uno de ellos. Centrifugar durante 3 minutos a 3.000 revoluciones por minuto. Si el equipo no alcanza esta velocidad, serán 2 centrifugaciones consecutivas a 1.500 revoluciones por minuto de 2 minutos cada uno. Una vez concluida la centrifugación, deben observarse 4 capas en el tubo: acetato de etilo, tapón de residuos, formalina, sedimento. El sedimento, importantísimo, eso es lo más importante. Para evitar que caiga en el sedimento. Eliminas la parte líquida, se queda el sedimento. ¿Y qué vas a hacer? Dale, maestro.
evitando que caiga el sedimento. Agarras al sedimento, una lámina portaobjeto, Lugol si quieres, lámina cubreobjeto y a la observación microscópica. Una pipeta y transferir una gota a un portaobjetos limpio. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos. Y eso lo llevas al microscopio, ¿ya? Huevos, a veces larvas, trofozoitos, etc. Eso tú vas a poder reconocer, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está, miren. De forma adicional, para una mejor visualización, se puede añadir al portaobjetos, antes de la colocación del cubreobjetos, una gota de Lugol al 20%, diluido en un quinto en suelo salido. Eso sí, si no, eso es yardia, por ejemplo. Una vez terminado el estudio, introducir el material utilizado, tubos, portaobjetos, en el recipiente acondicionado para desechar el material infeccioso. Listo, regresamos a la diapo. ¿Te das cuenta? Un método de concentración por sedimentación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero tú tienes que saber, ese laboratorio, por ejemplo, a pesar, mira, esa centrífuga, pero tiene la centrífuga. Hay laboratorios que no lo tienen. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, si no lo tiene, el método de flotación, el más común, el de Willis. ¿Ya? Te dije, se homogeniza, se filtra. En ese filtrado se va a trabajar. Se coloca un recipiente filtrado, se le coloca cloruro de sodio, en esa concentración se homogeniza, ¿y qué va a pasar? Gracias al cloruro de sodio, ya sabes, va a haber diferencia de densidades, y los huevos livianos, ¿hacia dónde se van a dirigir? Hacia arriba, porque tienen menor densidad, se van a la superficie. ¿Y qué te he dicho? Los líquidos tienen tensión superficial, entonces forman esa especie de cúmulo así, convexo, mira, ve, que se conoce como colmado. Ahí se van a concentrar ya los estadios parasitarios, en este caso huevos sobre todo, huevos livianos, ¿ya? Y lo único que tienes que hacer tú, ¿qué es? Una vez que se formó ese colmado, ¿ya? Vas a colocar una lámina cubreobjeto, esperas unos 30, 45 minutos, ¿ya? Coloca Lugol, lámina cubreobjeto y el microscopio para la observación. ¿Te das cuenta? ¿Ok? ¿Cuál es más rápido? ¿Sedimentación o flotación? Sedimentación. La única diferencia, obviamente, es que con sedimentación se hace mayor, se hace centrifugado mucho más rápido. ¿Ya? En cambio, acá tienes que esperar mínimo 30 minutos. ¿De acuerdo? Pero el resultado final, ¿cuál va a ser? Igual, lo mismo. ¿De acuerdo? Ya que eso ya depende, como te digo, de las situaciones en que estés, en donde estés ejerciendo. Y si ya el laboratorio es espectacular, tiene todos los equipos, puedes mandar un mixto, por ejemplo, un shitter, etc. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver. Pase, doctor. También hay técnicas, por ejemplo, para identificar larvas, por ejemplo, porque hay estadios larvarios también, parásitos que tienen estadio larvario. ¿Cómo se hace, por ejemplo, este del método de Birman, que es concentración por migración, se conoce? En un recipiente, en la parte superficial, ¿ya? Se coloca una gasa, ¿ya? Con 4 o 6 gramos de las heces. Entonces, si hay larvas, ¿ya? Estas van a migrar, encima van a moverse. ¿Pero cómo? Lo que pasa es que las larvas, o mejor dicho, los parásitos que tienen estadios larvarios, generalmente tienen geotropismo positivo. ¿Qué significa geotropismo? Geo, tierra, tropismo, movimiento, migración. ¿Ok? Usa tu lógica. Si aquí están las larvas en las heces, ¿ya? ¿Hacia dónde se van a dirigir? ¿Hacia arriba o migran hacia abajo? Por el geotropismo. Entonces se concentran acá, en el fondo del recipiente. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Agarras, sacas tu muestra, tu larva, lo colocas en una lámina de cubreobjeto, ¿ya? Después colocar tu bol, etc. Cubreobjeto y a la observación microscópica para su identificación. ¿Pase o no? Pero también estas son técnicas cualitativas. Pase, doctor, por favor. Hay técnicas cuantitativas, por ejemplo, como el método de Cato-Cax. Muy importante que usted conozca este método porque es el más usado, por ejemplo, de los cuantitativos. ¿Qué significa cuantitativo?
cuantifica, te va a dar un número. ¿Pero qué número? El número de huevos por gramo de heces. ¿Por qué es importante eso? Porque ese número te va a permitir identificar a ti si la parasitosis, la enfermedad parasitaria es leve, moderada o severa. ¿Será importante que tú determines eso, la intensidad? Claro que sí, porque eso va a determinar el tipo de tratamiento que requiere el paciente in situ, incluyendo también la situación clínica que tenga en general el paciente. Por eso es importante. ¿De acuerdo? Identifica, puedes pedir de repente tu método de Wilde por flotación más Catocax, por ejemplo. ¿Ya? Pero tienes que saber, obviamente, pues, cómo, si está equipado o no el laboratorio. ¿Ya? De esa manera, tú identificas el parásito y también, por el método cuantificativo, tú vas a saber si es leve, moderado o severo. Diagnosticas de manera adecuada y, obviamente, pues, tu tratamiento va a ser el adecuado. ¿Se entendió? Perfecto. Pase, doctor. ¿Ok? Y hay técnicas que son específicas para determinados parásitos, como por ejemplo el famoso test de Graham, ¿ya? ¿Ok? ¿El test de Graham para qué es? A todos acá nos han hecho alguna vez en nuestra vida, así que, ¿para qué es? Para el famoso Oxyurus, cuyo nombre científico verdadero es Enteroide vermicular. Oxyurus es su chapa, por el caso. ¿Ya? Vamos a ver un videito de cómo se hace el test de Graham. No sé. Mira, así de simple, pero de Graham. Las indicaciones de este método deben acercar o representante del infante a que se le va a tomar la muestra. Los materiales necesarios para realizar este método son láminas portaobjetos, cinta adhesiva transparente y extremos de papel bond, los cuales son utilizados para la identificación y manipulación de la muestra. En cuanto a las indicaciones, se debe retirar la cinta adhesiva de la lámina portaobjetos y ayudado con la paleta bajalenguas se coloca, como se puede observar, y se hace toque con la lámina sobre los pliegues anales. Simulando que la mano toca los márgenes anales, se debe tocar el área con ambas caras de la cinta, para ¿Por que qué? quede adherido los El huevos. parásito es Oxyurus deposita sus huevos, ¿ya? En la parte perianal. Y como ves, con una cinta adhesiva, ¿ya? Se coloca esta cinta en la zona perianal del infante o de la persona que esté sufriendo la parasitosis. Van a quedar adheridos los huevecillos a la cinta adhesiva. Luego se lleva, como ves tú, a la lámina portaobjeto. ¿Y qué vas a hacer? Lo llevas al Este microscopio. material debe envolverse en papel higiénico o papel absorbente para ser trasladado al laboratorio. Por si acaso, ya el huevo de esteroides moleculares tiene una forma de invertida característica, ya, y se asemeja mucho, hablando de comida, al famoso pan francés. Igualito, por si acaso, igualito. Es por eso que es muy fácil identificar los huevos de esteroides moleculares y fácilmente puedes diagnosticar. Pero no te preocupes que eso lo vas a ver. 2 o 3 ciclos vas a salir perito de la cara. ¿Listo? También existen parásitos, ¿ya? Unicelulares sobre todo, como los coccidios, incluye los cefaloporinos, los esporas y la ciclospora, que para su identificación necesita también métodos de coloración. ¿De acuerdo? También se utiliza el método de coloración para identificación de parásitos. Y hay 2 métodos generalmente muy utilizados en parasitología: el Sid-Nielsen modificado y la tricrónica. El Sid-Nielsen, por si acaso, y ustedes lo van a ver en la parte de microbiología, ¿ya? Es una técnica que fue creada para las micobacterias, ¿de acuerdo? Como han escuchado de la tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Pues bien, para ese tipo de bacterias fue creada pues el Sid-Nielsen. Solamente que en este caso se está haciendo una modificación, por eso el Sid-Nielsen modificada, para poder identificar en este caso, esos parásitos denominados coccidios. Doctor, denle por favor, porque este es un videito para que vean ustedes cómo se realiza la Sid-Nielsen. Ahí, la Sid-Nielsen modificada, ¿ya? ¿Listo? Recuerda, Sid-Nielsen modificada. La Sid-Nielsen la vas a aplicar directamente en microbiología. Esta tinción es útil para visualizar quistes de
intestinales como el Cryptosporidium o el Cyclospora isospora, los cuales suelen producir diarreas persistentes. Para la preparación de la muestra para la adquisición de Ziel-Nielsen notificada, necesitaremos portaobjetos, etiquetas o material para identificar la muestra, aplicador o varillas para hacer la extensión, mechero de alcohol gas, metanol, en caso de que no disponer de mechero, y reactivos para la adicción, agua, fucsina fenicada, alcohol ácido y azul de metileno, cubeta y rejilla. Etiquetar o identificar el portaobjetos. Tomar una porción pequeña de las heces, principalmente aquellas que contengan moco, con ayuda de un aplicador o una varilla. Hacer una extensión fina sobre el portaobjetos. Dejar secar a temperatura ambiente. Una vez seca, fijar la extensión con metanol o bien aplicando calor con ayuda de un mechero, pasando el portaobjetos 2 o 3 veces sobre la llama de forma rápida para evitar que la muestra se queme. A continuación, dejar enfriar la muestra. Cubrir la preparación con el reactivo fucsina fenicada durante 5 minutos, de modo que toda la muestra quede teñida de color rojo intenso. Fucsina fenicada, mira, ve. Lavar con agua. Decolorar con alcohol ácido durante 20-30 segundos. Los quistes AR de estos parásitos intestinales no se decoloran, permaneciendo de color rojo fucsia. Lavar con agua. Cubrir la preparación con el reactivo azul de metileno durante 30 segundos. Lavar con agua. Secar la preparación y visualizar en el microscopio con el objetivo de 100 aumentos, usando aceite de inmersión. Párelo ahí, doctor, por favor. Los quistes de estos parásitos se observarán. Y justamente, a ver, ábralo un poquito, hermano, para que se vea la imagen. Eso es los quistes se van a observar de este color, mira, ve, color de la fucsina fenicada. Y en un fondo, ¿qué cosa? De color azul, que lo otorgó el azul de metileno. Muy importante, por ejemplo, conocer acerca de coccidios, ¿ya? Sobre todo de isospora. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con pacientes que tienen HIV. Hay evidencia de que si tú, ya se ha hecho estudios, ¿ya? Y hay artículos sobre esto. Y si se encuentra isospora, de inmediato tú tienes que sospechar que ese paciente es HIV positivo. ¿Ya? Y también están, ahora sí pasa la siguiente. No, doctor. No, ya acabó, ya. O fucsia sobre fondo azul. Vamos a la diapositiva en el primer momento. A ver, pasa, ¿no? Ya. Y también está la tricrómica, ¿de acuerdo? Ya, que permite diferenciar de diferentes estructuras del parásito, ya, por los colorantes que tiene. Las fibras de colágeno se van a observar de color azul. El citoplasma, así como estructuras oxidadas, de color aquí, como el estuve verde, mientras que el rosado se va a observar el núcleo. Y eso te va a permitir, obviamente, poder identificar el parásito. ¿De acuerdo? Entonces, dos técnicas de coloración muy utilizadas en parasitología. Silvice modificada y la tricrómica, ¿ya? Y también el Lugol, que es la simple, ¿ya? Pero que se utiliza muchísimo también para identificación directa. ¿Listo? Paseo, mi estimado doctor. Pero también te he dicho de que hay parásitos que se encuentran a nivel de sangre. Tienen sus estadios ahí, como el plasmodium, el trypanosoma. Entonces, para eso, ¿cuál será la muestra? Sangre. Pase, doctor. Y hay dos técnicas que se llevan de la mano. Se hacen, si se hace uno, se hace la otra. Una es la gota gruesa y la otra es el prótesis sanguíneo. En la gota gruesa, su nombre lo dice, una cantidad de volumen, un área pequeña, ¿ya? Y que te va a permitir, obviamente, identificar, ¿ya?, la cantidad de parásitos que hay. ¿De acuerdo?
la cantidad, digamos, de estadio parasitario. Y luego tienes que hacerle tu frotis, ¿ya? Ok, se extiende de esa manera, una boquita, ¿ya? En el extremo, y se jala, ¿ya? Es un frotis. Con esta técnica, ¿ya? Una vez que haces el frotis, lo fijas, pasa el doctor, hace la admisión de Yensa, que es la más frecuentemente utilizada, también se utiliza la de Ray, pero la más usada es la Yensa, más cómoda, más barata también, ¿ya? ¿Ok? Para que entiendas, el colorante Yensa es una mezcla de colorantes ácidos y básicos, ¿ya? Los colorantes ácidos tienen carga positiva, los colorantes ácidos tienen carga negativa. Y tú sabes que en las células, ¿ya? Incluyendo las parasitarias, ¿ya? Las estructuras tienen también carga. Por ejemplo, en el núcleo, ¿qué hay en el núcleo? ADN. ¿Qué es ADN? Ácido, desoxirribonucleico, ácido. ¿Qué carga tendrá? Negativa. Entonces, ¿qué va a suceder? Los colorantes básicos que tienen carga positiva de Yensa se van a unir y le van a dar color a las estructuras ácidas de carga negativa en la estructura celular parasitaria. Y viceversa, las ácidas se unen a las positivas, dando este contraste ya a al microscopio, a la observación microscópica, y que te va a permitir obviamente en tu frotis identificar plenamente, incluyendo las características morfológicas que tiene el parásito, y obviamente vas a identificar ya de forma adecuada y definitiva el parásito que está produciendo la patología. ¿Listo? ¿Se entendió? Listo, entonces. Muy bien. Entonces ya sabes cómo se va a llevar el curso en la parte de laboratorio. Ya sabes las reglas del juego. Ya sabes de que nos va a quedar corto el tiempo. Tienes que venir a tu hora. ¿De acuerdo? 8:40 tienes que estar acá. O antes.